Bueno, claro. Un gusto. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno, la gente por ahí, no sé, hay algunos que por ahí son más chicos, no te conocen, pero bueno, jugaste en Vélez. Crecí en Vélez y debuté en el año 94 y ahí nada, comencé una carrera de futbolista hermosa, corta pero linda. Sí, escuché que antes jugabas en Cita. Jovencita de que nací, hace los 6 7 años, eh, que nos hicimos socios de ahí, yo vivía en Caseros y, bueno, y de ahí son hoy por hoy la gran mayoría de amigos, aparte de los del fútbol, la mayoría de amigos son de ahí del club. Está bien. ¿Y quién es el que te hace debutar? Bianchi, Carlos Bianchi. Bien. Eh, Vélez siempre era un equipo que sacaba jugadores, pero no se reforzaba bastante, no traía, subían tantos pibes de inferiores. Y con Bianchi eso cambió porque él dejó de comprar o traer jugadores y empezó a promover muchos chicos inferiores y, bueno, ahí tuvimos la suerte de estar nosotros, un grupo grande de pibes que debutó con él y que bueno, tuvimos la suerte de jugar ahí muchos años, ganar cosas. eh, y nada, y después también me llevó a Boca, así que Bianchi para mí como papá. Eso te quería preguntar. Claro, qué bien para vos. Y como un padre en lo futbolístico, un tipo que daba el ejemplo, un tipo serio, eh, quizá no era muy amigo del jugador, pero se hacía respetar mucho y nada, cumplía con su palabra, lo básico que tiene que tener un ser humano, digamos, pero a veces no sucede eso, a veces los técnicos no van de frente o les cuesta cuando tienen que sacar a un jugador y bueno, Carlos era un tipo muy frontal, siempre respetaba la palabra que daba y el equipo siempre le rendía, siempre estábamos todos alineados atrás de él. Ok. Retrocediendo al partido, viste, que me gustaste, ¿te Sí, acordás contra quién? Internacional Central. Soy central. El partido terminó 1-1. 6 de marzo de 1994. ¿Estás nervioso? Muy, sí, sí. Aparte, Carlos tenía la costumbre de hacer concentrar mucho al equipo y ese día el partido era el domingo a la tarde y concentramos el viernes a mediodía ya. Entonces fueron 2 días larguísimos la concentración. No, no me olvido casi nada, qué sé yo, más que nada porque todo el entorno de uno se pone nervioso. Están todos ansiosos, te piden entrada, ya con todos los pibes del club, los pibes del colegio, todo el mundo, casi mucha gente fue a ver el debut y uno está pendiente un poco de eso, más pendiente de toda esa ansiedad que te transmiten, se nota, y bueno, hasta que no empieza el partido uno está como yo estaba muy nervioso, sí. Aparte de un día de mucho calor, fue un día lindo para debutar. Ok. Bueno, también tu hijo fue jugador de fútbol. Claro, yo me crié en una casa de fútbol, muy futbolera mi viejo, siempre fue un apasionado. Y bueno, nada, obviamente yo no podía salir otra cosa que futbolista de esa casa. ¿Vos querías ser futbolista de símbolo? Y sí, 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 mi viejo era como el primer ídolo, ¿no? Entonces como quería, pero a su vez en mi juventud más pequeña no desarrollé muy rápido yo, entonces me costaba mucho. Cada vez que iba a los clubes me costaba por lo físico, no quedaba. Siempre me acusaban eso los técnicos, que con ese físico me dijo un día no vas a poder jugar. Pero, Y bueno, después un día pegué el estirón y nada, todo cambió un poco la personalidad, empecé con otra competencia, porque ya emparejas un poco el físico con los demás. Y ahí ya cuando fui a Vélez en sexta me ficharon. bien. Eh, ¿Y tenías algún compañero ahí de vestuario que lo tenías ahí, hablabas mucho? Eh, No, teníamos mucho, nosotros al ser un grupo muy del club, había muchos que ya nos conocíamos de chiquito, entonces eso para nosotros era un poco más
fue más fácil adaptarnos a la primera, digamos. Había muchos chicos que ya estaban en primera que también en el club. Si bien estaba Chilaver, Trota, Sotomayor, el Pepe Basualdo, de los que no eran del club, digamos, empezando nada. Después la gran mayoría éramos del club. Almandó, el Pacha Cardoso, Pellegrino, hablando de defensores. Después vinimos todos nosotros, nuestra camada, pero en el medio ya estaba Bacea, adelante ya estaba Camps y el Turu Flores, jugaban, no jugaban de titular, pero alternaban. Entonces cuando uno subió a primera ya estabas un poco respaldado por los pibes del club, ¿viste? Si bien te hacían un poco la vida imposible, pero era un poco el grupo, ¿viste? Más fácil, el grupo esté unido, éramos muchos chicos, la gran mayoría éramos del club. Y vos después te vas a Boca. A De Boca te Boca, vas a Italia. Italia préstamo, Estás en el 97, a mitad de año. eso, ¿cómo se da un pase? No, había aparecido un señor intermediario que llevaba a Cabezón Trota a Roma y a Bianchi. Y él mismo me vino a decir que la idea era llevarme a préstamo a Perugia, que era el presidente del club, el dueño del club, era muy amigo del dueño de Roma. Y entonces, supuestamente el segundo paso era ir a Roma, ¿no? Donde ya estaba Bianchi y Trota. Claro. Jugaste 11 partidos ahí en Perugia. ¿Te sentiste cómodo? Y al principio me costó, viste, éramos muchos extranjeros, todo con pasaporte comunitario, pero éramos 14 extranjeros. O sea. Pero por suerte había un argentino, Juan Docabo, que había sido compañero mío en Vélez también. Y él sabía hablar italiano, entonces tenía una hermana viviendo en Italia hacía como 10 años, entonces él sabía un poco de italiano y él me ayudó bastante a integrarme. Pero después cuando se fue el técnico que nos llevó a todos eso, que armó ese equipo, el presidente lo echó y cuando lo echó sacó del plantel a 6 o 7 y ahí estaba yo también. Eh, y ahí apareció el presidente de Vélez, con llamados para ver cómo estaba uno, estábamos a préstamo, entonces surgió la posibilidad de volver y me volví al Vélez de Bielsa, digamos. Eso. Bielsa como técnico. No, es un animal, ¿Sí? un obsesivo compulsivo, tipo que te hace entrenar al 150%, que no le hace falta ni siquiera quizás, con los trabajos que él hacía no le hacía falta mucho que el profe trabaje con nosotros, ¿viste? El profe nos tenía que tener livianito para después estar con él al 150%, ¿viste? Quizás con Bianchi la diferencia era que el profe era un asesino. Hacemos mucho más con el profe que con Carlos. Y con Bielsa era todo táctica, trabajos de técnica, pero todo al 200%. Eso hacía que uno todo el tiempo esté ahogado y trabajar en ahogo todo el tiempo. Y era un cambio brusco para nosotros, ¿viste? Entonces los primeros 6 meses que yo por suerte estaba en Perugia, les costó a los chicos, ¿viste? Por ahí cuando le agarraron la mano ganaban partido por 4 o 5 goles, pero también a veces perdían o pataban 4-4, 3-3, como había un equipo irregular. Y cuando yo volví en la pretemporada de verano ya se armó otro un poquito el equipo del 98 y nada, era un poco tortuoso tenerlo, pero a su vez se aprende mucho, ¿viste? Es un docente, un tipo que no le importa si lo vas a querer o no. Entonces es el tipo que te enseña, grita, te es molesto por momento, por muy intenso, pero debe ser uno de los tipos que más sabe de fútbol del mundo. Sí. Sí, sí, porque está todo el día mirando fútbol y tratando de perfeccionarse todo el tiempo, es un obsesivo. Pero bueno, a veces un poco me parece que a veces el personaje lo opacó un poco, ¿no? Vos una vez contabas una historia de Bielsa que te había pasado algo con alguien de la AFA y que le pagó
Eh, lo escuché el otro día en una entrevista tuya. No sé cuál de todas, pero sí, tenía esos gestos Tenía también. O gestos sea, todo nosotros bueno. cuando estábamos en Vélez, él como de Rosario pidió que entrenábamos en el Hindú Club, que el Hindú Club tenía un lugar de concentración también. Entonces él dormía ahí y nosotros cuando concentrábamos ahí. Entrenábamos ahí, todo. Y de estar ahí y bajar a cenar y eso, había conocido una señora, porque el Hindú Club tiene como un edificio de vivienda también. Y había una señora que vivía ahí, estaba viuda. eh, Dice que hablaba con Marcelo todo el tiempo. Y un día la señora contó que no tenía, hablaban de películas y la señora le dijo que no tenía dónde ver la película. Y bueno, después le compró una tele y una videocasetera, le regaló un par de películas. Al señor del vestuario del Hindú le regaló una Chevy o una camioneta Chevrolet, si no me recuerdo, porque se la elogiaban y él le dijo, si salimos campeones se la regalo, una cosa así. Se la regaló. No, un tipo que también de palabra, un tipo que iba de frente, pero tan de frente que a veces te decía cosas horribles en la cara. Claro, Entonces había jugadores que tenés que estar preparados, tenés que saber que lo que te está diciendo no es personal, y a todos les costó un poco eso. Pero bueno, a la larga, no sé si hubiera sido un tipo que me hubiera gustado tener mucho técnico, pero sé que aprendimos mucho todo, a todos claro, te enseñó mucho. nos mejoró. Uno se cree. Cuando ya llegaste a primero, todo, siempre hay que aprender, ¿no? Pero uno se cree que ya pues llega a primera, ¿viste? Enseña la pelota, dame la pelota a los pies, te la devuelvo a los pies, nada más, ¿viste? Y bueno, y él te hacía ver que había un montón de cosas más que se podían mejorar, ¿no? Y te la mostraba con videos, mostraba la jugada, el error, y después te mostraba una jugada donde había una virtud, entonces se armaba un debate y uno iba aprendiendo. Esas cosas con otros técnicos no lo habíamos hecho, por ejemplo. Entonces era como un innovador. Claro. Y vos después te vas a Boca. Después de un par de conflictos en Vélez, que estaba ahí medio colgado, nada, apareció Bielchi y me dijo si quiere ir a Boca. Y obviamente ¿no? Yo estaba sin club, con Vélez no me querían. Y nada, fue un año maravilloso, ¿viste? Yo fui con la mejor intención, pero un poco que el mundo Boca te avasalla, ¿viste? Y nada, por suerte se ganaron muchas cosas. Ah, te quería preguntar eso. ¿Cómo viviste la previa contra el Real Madrid? Nada, era como para mí que no había estado en la de Vélez, que Bianchi no nos llevó llevó solo los que iban a estar al banco, antes iban al banco cinco nada más. Mira, Y ya había llevado dos más por las dudas, pero había llevado 18 jugadores. Y Bianchi llevó a los 23 que estaban anotados en la lista. Pero al banco iban 20. Entonces, antes del partido, nada, la previa todo fue allá una locura, ¿no? Japón, entrenamiento, un poco tenso, el grupo estaba un poquito podrido, ya vivíamos concentrados todo el tiempo. Bianchi se concentraba mucho y cuando uno juega muchos torneos, pues no se entrena tanto, pero estás todo el día con tus compañeros dentro de un hotel, cenás, almorzás, entrenás. Y bueno, a veces están los chicos por casa. claro. Y estaba bastante tensa la cosa. Y nada, por suerte un día antes del partido hice una charla hermosa, nos ablandó un poco a todos, salimos de ahí como si nunca hubiera pasado nada. Y había un buen clima, es como que es lo que transmitía Bianchi también, que hace crear a sus jugadores que le puede ganar a cualquiera, entonces había como un clima de confianza. Si bien se jugaba con Real Madrid, no había como miedo. Y bueno, el día que llegó el partido, cuando dio la lista, de los que se cambiaban, a mí me dejó afuera y bueno, fue un puñal, porque sé que yo, por lo menos al banco de ahí. Y si bien fui al banco, pues cambié. Claro. Eh, Muy triste, estuve muy triste durante muchos minutos hasta que caí y dije, bueno, tenés que apoyar a tu compañero. Porque cuando me dijo eso, me fui a una platea y me quedé sentado ahí. No podía creer porque cuánto voy a volver
a estar acá, no sé cuándo. Claro. Y nada, fue un rato triste hasta que después, bueno, empieza el partido, una locura ya de los 20 minutos ganar por cero. Nada, una confianza enorme en los pibes jugaron partidazos, todos, no me haya jugado mal. Fue la final soñada con el club sudamericano, viste, jugar contra un Real Madrid tan poderoso Y los y galácticos. por momentos ser superior, por, por momentos Boca sufrió, pero bien, tranquilamente, no es que mereció ganar Real Madrid. Y bueno, y después la vuelta y todo eso fue, viste, nada, no lo había vivido con Vélez, lo mismo te digo, cuando Vélez quedó campeón, en la caravana, todo eso yo había estado, pero más como hincha que como jugador. Bueno, Y nada, vivirla de adentro con Boca fue espectacular, ¿verdad? Porque los hinchas de Boca salen debajo de la baldosa, ¿viste? Había ya como salir campeón con la selección. Se fue una caravana. Y sí, imagínate que hace 1000 años que no salía campeón intercontinental, eh, ni ganábamos copa a nivel selección, entonces fue una banda de gente de Japón y a su vez la cantidad de gente que había acá, desde el aeropuerto hasta el obelisco, fue increíble, la verdad. Un montón de gente, no te digo como con el mundial, pero era increíble. y Riquelme, lo que hacía dentro de la cancha. Ah, bueno, Román, tanto Román como Martín Palermo, Patrón Bermúdez, el Pepe Basualdo, Traverso, Ibarra, todos me estoy olvidando de Palermo, el mellizo Guillermo, Chelo Delgado estaba en su prime en ese momento, estaba que volaba, por eso no jugaba Guillermo, Chelo estaba que volaba, pero eran todos jugadores de una personalidad. Entonces, viste, era jodido que fue. Pero eso lo hizo que sean tan ganadores. ¿Viste? Claro. Y Román tenía eso que cuando íbamos ganando se la daban a él y sabía que la pelota descansaba ahí, viste, un rato, y enfriaba el partido, y la cancha se caía abajo porque la pisaba, qué sé yo. Pero por ahí no había jugado tan bien, pero esos últimos minutos yendo ganando la empezaba a manejar, viste, y se caía la cancha abajo. Eh, y lo mismo, en ese momento yo llegué porque todos estaban por ir. Todos se querían ir, tengo que tener una diferencia. El Chelo no sé, pero el Mellizo, Martín, Román, todos tenían para irse. Román se estaba por ir a Barcelona. eh, nada, y entonces, bueno, jugué cuando me tocó, creo que empecé muy bien. El primer semestre empecé bárbaro. Y después en la pretemporada de verano me lesioné el talón y estuve todos esos 6 meses ahí medio con el talón. Una lesión que no es la que molesta, que es de vago. Es como un espolón, una contractura abajo en el talón, que de la única manera que se me iba a ver el dolor, me decía el médico, cuando se me rompa. No, Eso como se desgarre, listo, no te joda más, te dice. Pero mientras tanto, se joda. Y nunca se me desgarró, entonces vivía infiltrado. Y bueno, el segundo semestre fue así, y era cuando por ahí yo tenía que haber jugado bien como para que me compren, porque estaba a préstamo. Y bueno, las cosas no se dieron. Y ahí tuve que volver a ver. Pero bueno, el segundo semestre por lo menos salimos campeones de la Copa Libertadores, jugué bastante. eh, pero bueno, pasó eso, que fue un semestre irregular. ok. Y bueno, también estuviste en la selección. Tuve, por suerte. Usaste la 10. Sí, bueno, esta es la locura de bien, ¿sabes? Yo estaba. Había una base de un equipo que no. Había un montón de jugadores que no los daban a la selección porque eran partidos amistosos, entonces todas esas giradas y todos jugadores que después por ahí no se tomaron. Eh, y yo fui uno de ellos, entonces yo pensé que por ahí iba a ir al banco. Estaba Aymar, estaba el burrito en la gira, pero estaba lesionado, entonces estaba entrenando y nada más. Pero yo pensé que jugaba Aymar, yo suplente.
Aparte yo en Vélez venía jugando, no como me ponía él, que me ponía a marcar el número 5. Nosotros jugamos en vez de 4-3-3, 3-3-1-3. Y yo era el 1 ese. El 1 ese jugaba en el medio marcando el 5 con él. Pero Vélez siempre jugó 4 en el fondo, 3, un enganche y 2 puntos, 4-4-2. Y cuando se fue él, empecé a jugar un poco ahí de falso 9 con el Gordo Soler. Y me encanta jugar en esa posición porque uno se puede mover por todo el frente de ataque. Me gusta jugar con un 9. Y empecé a jugar muy bien en esa posición y tuve todo un año bárbaro hasta que me citó de la selección. Pero cuando me citó me puso, cuando me ponía él, no me puso arriba. Y bueno, hice lo que pude, la verdad. Yo creo que me puso a mí, el tiempo entiendo, era de sus primeras filas esa, no era la primera, pero era de las primeras, que me puso a mí en esa posición, que yo ya lo había tenido y entendía lo que quería, para que Aymar vea lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, el tiempo me sacó a mí, le puso Aymar, y después de los partidos jugó Aymar y yo fui al banco entre un rato. Pero bueno, fue otra locura de ponerme a mí en mi lugar de Aymar, que estaba jugando en Europa y estaba rompiendo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, y Diego, El Diego, bueno, que le sentimos todos con Maradona. De chiquito tenerlo en el póster y después llegar a jugar en contra, tener una mini relación, que él haya dejado que uno sea amigo de él, porque te trate como un amigo, los pocos momentos que hemos compartido, habla de lo mágico que era, porque no era solo conmigo. ¿Viste? O sea, el día que vino a festejar el campeonato del 98 con Bielsa, estábamos festejando en un boliche llamado La Diosa, íbamos a cenar ahí, después nos quedamos a festejar, qué sé yo. Y él apareció que vino a festejar con nosotros. Y conmigo, y con los dos turcos, Sadio y Salim, tenía buena onda, nos sentó con él, pero estuvo con todos, se paró, se sacó foto con todos, se abrazó con todos. Imagínate los pibitos que estaban en el plantel y nunca habían jugado por ahí, estaban ahí festejando, claro. se sacó foto con todo el mundo. No, un crack, un campeón. O sea, era mejor como persona que como jugador, creo yo, más allá de sus eh, falencias o Sí, cosas que uno no tiene por qué jugar, porque eh, sinceramente tenía un corazón grande como la cancha de Boca, tipo, no sé, con memoria, aparte, ¿viste? Yo no me acuerdo lo que hice hace 2 meses. O si veo gente, a veces los nombres me cuesta retenerlos, ¿viste? Y él se acordaba de los nombres de todo, o por lo menos se preocuparía antes de verlo, de saber algo. Es un tipo muy generoso. muy generoso. Sí, sí. Sí, sí, generoso por demás. Ok. O sea, te regalaba el reloj, te decía qué lindo reloj y te lo regalaba. ¿Viste? A mí no, le ha pasado un montón. A mí me regaló una cadenita sin que diga nada. Después, el día de su despedida, fuimos con el turco al vestuario y vino a saludar, cosa que Bielsa pasó por ahí, me saludó así de lejos. Yo ahora no vio, vino él, nos dio un abrazo. Eh, el turco le dijo, regálame los botines para mi hijo, se los regaló. Y como el culposo, pobre, porque sé, como yo estaba ahí no le mangué nada, todo lo demás me lo regaló a mí. Se sacó la media, la zapatilla, se sacó la media, la canillera, el pantalón y me lo regaló a mí. Sin que se lo pidan. Eh, Nada, y tenía esas cosas, ¿viste? O Eh, cruzarse con mi viejo y decirle, usted no sabe el hijo que tiene. ¿no? Y mi viejo se cruzó a baño llorar, no sé. Pero tenía esas cosas. Sí, sí, una gran persona. Un ser humano, ¿viste? Un tipo con miles de defectos, seguramente como lo tenemos todos, pero con lo que le tocó y le dio Dios, hizo feliz
todo este país, digamos, muchísima más gente más, ¿no? Tanto en Nápoles como en África, son todos lugares que lo amaban, que se paraba a Maradona y le salvaba la vida. O sea, hay historias de pibes que casi los secuestran en el medio de haciéndose lo que hacían aventuras por esos países que te dicen por ahí tener cuidado, y los que los salvó fue que eran argentinos y que nombraron a Maradona, ¿viste? Bueno, ahora le pasa con Messi, la gente. Durante 40 años fue Maradona. Y sigue siendo más peleo, porque Leo es casi perfecto. El tío, con su efecto y sus altibajos y los golpes que le dio la vida, y como que la gente lo tiene más cercano, ¿no? Lo hace más humano. Lío parece un extraterrestre, que es perfecto, ¿no? Una carrera que dura 20 años, máximo nivel, no existe. Gente Maradona se hubiera cuidado un poquito. Sí, es Pero verdad. bueno, Eh, ¿Y de chico tenías algún ídolo? mi primer idea era mi papá. Después lo primero que miré fue a Tigre Gareca, porque mi viejo y mi padrino me hicieron de Boca, chiquito, y mirábamos Boca, y me llevaban a la cancha de Boca un par de veces. Y el Tigre Gareca tenía el mismo corte de pelo que yo, medio taza, era flaquito, entonces uno se identificaba con eso, ¿viste? A ver, ¿viste? Porque decía, entonces yo puedo jugar, si este flaquito puede, yo también. Y bueno, y cuando apareció Lenzo Francescoli, que vino acá a Argentina a jugar ahí, o sea, yo nunca fui fanático de Boca ni de nada, pero mi viejo jugó al fútbol y al ser futbolista se le fue el fanatismo también. Sí. Entonces no era que me llevaban mucho a las canchas. Y bueno, cuando lo vi a Lenzo, porque un amigo de mi viejo dijo que estaba en el cuerpo técnico de River, León Martínez, que después fue profesor era arquero, después fue preparador físico, era en ese momento preparador físico de River, y nada, y venía Lucitas, y como él me dijo, que yo tenía 9 años, 10, y me tildó así de denso, no sé, desaparecido, flaquito, y le fui a prestar atención, y ¿con quién me está comparando? Claro. ¿Viste? Y ahí me enamoré, yo tenía 10 años, o sea. Y después, bueno, nada, viste, esa gente se fue a jugar a Francia y no lo veías más, porque no te pasaban el fútbol francés. Lo único que veíamos era Maradona. Pasaban los partidos del Napoli a veces, pero Alonso lo perdí de vista. Pero Claro. era mi talento total. Pasa que yo, chico, mi viejo me ponía los videos de Pelé, los videos de Cruyff. Eh, nada, he aprendido hasta mirando la tele. Hay un video de Pelé que daba clases, en realidad no eran videos de fútbol, sino que era un video donde Pelé enseñaba a pegarle a la pelota así, así, acá. Le ponían la cámara a la altura al ras del piso, a la altura de la pelota, entonces uno veía cómo ponía el pie, qué sé yo, uno cuando chico es una esponja. Y bueno, todo eso yo creo que influyó para que a mí me encante el fútbol. Y bueno, el primer video, ahí está mi viejo, Gareca, Francescoli, hasta ahí llegué. Ah, Después toda la gente que jugaba bien Laudrup, lo admiraba mucho, Miguel Laudrup, Cruyff, Nolan, otro que era flaquito, entonces yo le prestaba atención. Bueno, el flaquito también lo rompía todo. Después cuando llegó acá el Polillita da Silva, que era más flaquito que yo todavía, cuatro pibes. Pero acá teníamos los 80 cuando yo empecé a ver fútbol, ¿viste? Grandes jugadores. Insúa, el que es técnico ahora, hemos jugado. vos fuiste compañero de Gallego Méndez. Hicimos como hermanos, sí. 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 Es más chico que yo, pero a él lo subieron ya con nosotros cuando estábamos en sexta o quinta. Él ya tenía físico de grandote, entonces tenía 15 años y ya lo subieron con nosotros a la quinta. Y a partir de ahí, nada, creo que debutó también el mismo año que debuté yo, tenía 17 años. Yo tenía 15 años. Imagínate, ¿no? Todo Vélez junto, la selección, lo poco que estuve, y él estuvo un par de veces, pero una de esas estuvo en la misma gira conmigo. Después la vida nos separó, cada uno su vida, su carrera. Cuando volvió
volvió acá al país, nos volvimos a secuestrar todo el tiempo. Somos como mis hermanos. Una de las personas que más amo, que me ha dejado el fútbol. Bueno, volvió a Vélez, lo sacó del descenso. Sí, bueno, ahora él eligió una carrera de técnico que es una tortura, porque cuando estás laburando, viste, estás ahí a la espera, y no te llaman, y pasan los días y te bajoneas. Entonces, bueno, ahí está la espera, pero eh, fue una pena que después de eso la hayan hinchado, ¿no? Pero bueno, justo cambiar los dirigentes, y nada. Pero por sobre todas las cosas, como hablamos de Maradona, todo, él también estuvo con el Diego. Eh, es de las mejores personas que yo conozco. Tipo bárbaro, ¿no? Que no me importa. No me Lo entendés. ayudo me estabas hablando. Me Eh, muy. sí. Te quería preguntar el tema, viste, de los chicos que por ahí no llegan a primera y que no saben qué hacer con su vida. ¿Qué se podría hacer con esos chicos, viste? No, bueno, esos chicos por lo general en los clubes como Vélez tienen apoyo ya de chiquito, los mandan a la escuela sabiendo que por ahí pueden jugar o no en primera y después tienen que seguir su vida. Eh, Después está mucho también en lo que le dan, cómo le hacen vivir ese momento, este momento de inferiores, ver si llegan los padres, en torno a la casa. Eh, Muchos, viste, le hacen creer al pibe que es lo único que va a poder hacer y que, viste, entonces cuando llega a los 19, 20 y no lo están citando a primera, se empieza a bajonear y se les acaba, viste, porque creen que lo único que pueden hacer en la vida es jugar fútbol. Lamentablemente, por lo general, a los 30 y pico se retiran jugadores y te quedan 50 años de vida. Entonces hay que prepararse en algo o tratar de hacer algo paralelo, creo yo, para que no sea solo tu ingreso de jugar fútbol. Porque el día que te retiras ya no entra más dinero automáticamente, no es que cobras regalía como músico después, ¿entendés? Automáticamente no ganas un centavo de eso. Y bueno, muchos siguen el camino como profe, como técnico, y es su pasión y la van a seguir intentando, ¿viste? Lamentablemente llega el 2% de la gente que va, de todos los pibes que están inferiores hoy, vamos a ver en primera un montón, pero que después se mantienen, son el 2%. Y nada, es un poco la vida, ¿viste? El golpe que te da la vida. Y lamentablemente es un poco lo que te digo, a los chicos les hacen creer que lo único que sirve, porque eso da dinero, entonces se creen que se van a salvar con ese pibe. Y le hacen creer que, viste, porque yo en mi época no tanto, pero ahora te enterás que hay pibes que les pagan, a los 12, 13 años les pagan para que vayan a jugar al baby fútbol de un club. Viste, Sí, ese pibe el día de mañana no llega y él se cree que va a pelear. 13 años le están pagando. claro. Se están peleando por mí, mirá. Yo juego acá, pero acá él me quiere pagar para que vaya a jugar allá. La cosa no pasaba nada. Sí, o los representantes ya de Chile también me pasa. Los representantes de chico, nosotros teníamos representantes recién, si pisabas la primera, ahí aparecía uno. Sí. Ah, mirá, llegó primero, ahí te veían. Ahora hay como. Nada. No, no, a mí no me gusta para nada el fútbol hoy. Si bien mejoró mucho, seguramente económicamente para el futbolista, la estructura de los clubes, cancha de entrenamiento, la pelota, la pincha, eh, todo mejor en un cierto punto, pero al haber más dinero en juego, más dinero por detrás, hay mucho por detrás y mucho más garca. Y bueno, pasan las cosas que pasan, que está jugando un mundial a las 12 del mediodía, con 40 grados de calor, y los jugadores no se pueden quejar, todo porque ponen la plata, ¿viste? Bueno, entonces está un poco la culpa también de los mismos jugadores, ¿no? Que por plata, como es por plata, no dicen nada. Pero bueno, un día hasta que se muera uno ahí, desmayado del calor. Eh, y bueno, vos después estuviste con la música. Sí, fue bastante, me gustó siempre la música, el chico siempre
como escucha, como melómano, no porque sepa tocar algo, intentaba tocar algo y me frustraba el toque porque se me hace difícil. Siempre me dediqué al fútbol. Pero bueno, a una edad, en un momento estando en Perú, ya empecé a extrañar mucho, ¿viste? Se ve que esa nostalgia me agarró un poco de cargar escribiendo y empecé a escribir. Y después cuando volví acá, ya con la amistad con los piojos y todo eso, Tavo, a veces yo iba a tomar un mate a la casa de Tavo y después jugábamos picada. Estando ahí empecé a aprender acordes con una criolla y así empecé. Y un día en mi casa le dije, bueno, a ver con estos acordes le puedo poner música a esto que escribí. Y ahí empecé y tenía unos amigos que tenían una banda que se llamaba Actitud Sospechosa. En ese momento estaban sin guitarristas y había un muy buen guitarrista que se había ingresado. Y yo empecé a ir a practicar con ellos los ensayos, pero todavía jugaba, yo estaba jugando en Boca. O sea, empecé a los 25 con él, tocar. En los 27 ya estaba ahí que tocaba un poquito y estaba con ellos. Y Te retiraste también. Sí. después de todo eso, cuando volví de Boca a Vélez, otra vez en Vélez no me querían, no sé qué, me hicieron la vida imposible. Y bueno, ahí me enojé con la vida, con el fútbol y me retiré. Y bueno, ahí ya tenía este proyecto y tenía un bar, mi hija era muy chiquita, empecé a disfrutar un poco ahí más la familia y le empecé a dar más bola a la música, empecé a progresar mucho más rápido, un poco más el instrumento, a ensayar y qué sé yo, y nada. Así empecé, después todo derivó de Mil Hormigas, que fue la banda donde canté y más tiempo le hemos dedicado, hasta el 2011, 12, hasta que murió Tavo, digamos. Murió Tavo ahí, agarró todo como un bajón general a todo el mundo. Y en ese descanso apareció la posibilidad de filmar una película. Trabajé en una película y ahí se fue disolviendo. El bajista se fue a vivir a Bragado. Los otros dos chicos, el baterista y el guitarrista, tocaban con la franela ya. Entonces yo quedé ahí medio colgado. Y fue pasando el tiempo y bueno, pasaron un par de años, nos volvimos a juntar, tocábamos un par de veces y vino la pandemia y ahí se terminó de acabar. Sí. Ok, bueno, gracias. Por favor, cuando quieras, mandar un beso a tu viejo. Ok. Nada, espero que les haya gustado. Y bueno, acá, con Daniel, Fernando Juan. Vamos.